Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un me gusta a este video o de suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre este tema que dice ¿dónde debe estar escrita la palabra de Dios? Vamos a leer en Hebreos capítulo 8 del versículo 10 al 12. Bien, dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Se ha traducido en casi todo idioma y dialectos y prácticamente toda la gente lo lee. Esto significa que si es el más vendido, también es el más leído. Pero hay muchos que rechazan la Biblia y rechazan las enseñanzas de la Biblia diciendo en primer lugar que los que escribieron son dioses o que esas cosas realmente no pasaron, las cosas que están escritas en la Biblia. Pero para los verdaderos creyentes, para los cristianos, la Biblia es una fuente de inspiración, de esperanza, consuelo y fortaleza para todos los creyentes. Porque en la Biblia encontramos grandes promesas que Dios ha hecho a todos los creyentes, a todo su pueblo, a todos los que creen en Él y esperan en Él. Y esas promesas han sido efectivas en la vida de cada creyente. En la Biblia nosotros encontramos 34,000 promesas y todas esas promesas son suyas si usted ha creído en el Señor. Pero si usted no cree, pues prácticamente no le favorece ninguna porque no ha creído. Bien, aquí en Hebreos 8:10 dice, le habla del pacto, el nuevo pacto que Dios está haciendo con Israel y con todas las naciones, es decir, con todos aquellos que crean en nuestro Señor Jesús. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El nuevo pacto comienza después de aquellos días, pero ¿cuáles días son esos? Porque habla después de aquellos días. Después de que el Señor murió y resucitó, entonces ahí es donde comienza el nuevo pacto. Ahí comienza a correr ese nuevo pacto que Dios está haciendo con todas las naciones y con todos los creyentes, porque está hablando después de aquellos días, después de Jesús, después que se consumó la redención de nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces después de esos días dice, ahora dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces la palabra de Dios no está escrita en un papel realmente, como ustedes piensan. Es cierto que necesitamos el libro para leerlo, para conocer más de Dios, pero la palabra de Dios tiene que estar escrita en el corazón de cada persona, en el corazón de cada creyente. Si usted dice que la palabra de Dios no está escrita en usted, entonces porque la palabra de Dios no ha entrado a usted. Es necesario que la palabra de Dios entre a morar en su vida para que Dios escriba su palabra en su corazón. Porque la palabra no solamente es de oírla, sino de guardarla en el corazón. Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. No solo es oír,
Es cierto que oír es bueno porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero lo importante es que la palabra de Dios entre y entre en su corazón y en su vida y a morar en usted. Y entonces cuando Dios está escribiendo su palabra en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Dios escribe su palabra en su corazón, usted hace que Dios, el Dios vivo, sea su Dios, porque ha permitido que la palabra de Dios entre en usted y usted llega a formar parte del pueblo de Dios. En el momento en que usted cree y la palabra de Dios penetra en usted, entonces llega a formar parte del pueblo de Dios. Y ese es un gran privilegio para todos los creyentes llegar a formar parte del pueblo de Dios, porque el Señor va a compartir su reino con todo su pueblo. Entonces usted pasó de ser un esclavo del pecado a ser una persona que va a reinar con Jesucristo en las mansiones celestiales y se va a sentar en un trono al lado del Señor para reinar para siempre con Él, porque forma parte del pueblo de Dios y es ciudadano del reino de los cielos. Luego dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¿A quién ninguno enseñará a su prójimo diciendo? Quiere decir que las personas no le van a decir a usted, conoce al Señor. Porque si usted ha creído en el Señor, usted ya conoce al Señor. A través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, es cuando nosotros vamos conociendo más a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, comience a estudiar la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios more en su corazón y que Dios escriba su palabra en su corazón para que usted pueda conocer más al Señor y qué es lo que Dios quiere de usted. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El hombre que no se conoce de Dios y se rebela contra Dios es enemigo de Dios. Pero ahora, el que hace lo que Dios le manda, como el Señor dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, cuando usted hace lo que Dios le manda y usted guarda la palabra de Dios, entonces Dios se olvida de sus pecados. Todos aquellos pecados que tenía usted, el cargo de conciencia que tenía, si los pecados eran muy negros, el Señor se los ha llevado. Él en la cruz se llevó nuestros pecados, nuestras cargas, nuestros defectos, las ofensas que hicimos o las ofensas que usted hizo contra su prójimo, contra Dios. Y Dios se olvidó de sus pecados, es decir, lo perdonó completamente. Porque para que una persona pueda perdonar, tiene que olvidar. Si nunca olvida, nunca perdona. Siempre está pensando en lo mismo y está maldiciendo al otro, pues no hay perdón ni tampoco hay amor. Así como Dios perdonó, tenemos que perdonar nosotros también. Porque si usted conoce el Padre Nuestro, es una oración que muchos viven rezando casi todos los días. Dice así, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si no está perdonando, pues ¿cómo le puede decir a Dios, perdóname? Así como yo perdono, si no perdona. Porque para Dios perdonar es olvidar. Cuando usted llega delante de Dios a pedirle perdón, llega arrepentido, Dios le perdona sus pecados, se olvida de todo lo que hizo, pero hace cuenta nueva. Porque es una nueva criatura y se hace una cuenta nueva. Ya las cosas viejas pasaron, los pecados viejos pasaron y se va haciendo cuenta nueva con el Señor. Entonces todas las cosas que la persona hace quedan escritas en un libro y si la persona vive obediente
delante de los ojos de Dios y hace el bien y cumple lo que Dios le está mandando, su nombre está escrito en el libro de la vida. Bien, vamos a leer en Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bien, aquí en Proverbios, la palabra de Dios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, tu corazón guarde mi palabra. Todo lo que Dios le ha mandado, usted lo tiene que guardar. Nunca debe sacarlo del corazón y tirarlo, porque entonces la palabra se hace infructuosa y porque no hay cabida en usted. Pero en cambio, el que la guarda está atesorando un gran tesoro en su corazón, porque es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros guardamos la palabra de Dios? Dice: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mucha gente no tiene paz en sus vidas porque rechaza la palabra de Dios simplemente. Vive siempre con problemas con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres, y se viven echando la culpa unos a otros y mordiéndose unos a otros porque no hay paz. Pero Dios quiere que usted viva en paz, porque Dios es un Dios de paz. Entonces la Biblia dice: vivid en paz como hijos de paz, como hijos de Dios amados. Entonces el cristiano siempre debe vivir en paz. Y para vivir en paz usted tiene que guardar la palabra de Dios. Y la paz se va a ir aumentando cada vez más a medida que usted va creciendo y madurando en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Luego dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca debes apartarse del Hijo de Dios, la misericordia y la verdad. Son dos cosas muy importantes. Misericordia es tener misericordia y recibir lo que no merecemos. Así como Dios tuvo misericordia para con nosotros, para con usted, usted también debe tener misericordia de su prójimo y darle, aunque lo haya tratado muy mal, orar por ellos aunque lo haya tratado muy mal, porque esto es misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si Dios ha escrito su palabra en nuestros corazones, también nosotros al guardarla tenemos que estar escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones, porque así damos a entender que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracia es también igual, es recibir lo que no merecemos. La gracia de Dios es lo más importante, porque por gracia sois salvos. Por gracia todos somos salvos. Y buena opinión. Buena opinión es el concepto que las personas tengan de usted. Si usted es un buen cristiano que está siempre dispuesto a servir y ayudar, pues sus amigos van a tener un buen concepto, una buena opinión de usted. Pero si usted es una mala persona que siempre está buscando cómo hacer daño a su prójimo, a su hermano o a cualquier otra persona y hablando mal de ellos, sentándose en silla de escarnecedores que se sientan con los vecinos a hablar mal del otro, pues entonces no va a haber nunca una buena opinión de las personas que lo conocen acerca de usted. Entonces lo importante es hallar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Bien, vamos a leer en Deuteronomio 11, 18 al 20. (11, 18 al 20) dice así: por tanto pondré estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, aquí Moisés hablándole al pueblo de Israel antes de morir, le dice: pondré estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Otra vez más, aquí la Biblia nos dice dónde debemos tener la palabra de Dios: en nuestro corazón, es decir, con el amor, con sentimiento, y en vuestra alma con conocimiento de que usted está guardando la palabra de Dios en su alma y en su corazón. Y las ataré como señal en vuestras manos y serán por frontales a vuestros ojos. Significa que usted va a poner los mandamientos de Dios y la palabra de Dios ahí en su casa, para que cuando usted haga mal, usted mire la palabra de Dios escrita. Digo, bueno, el mandamiento dice: no mentirás, no tengo que mentir más. Pero hay muchos que la tienen ahí, pero solo de adorno, porque ni siquiera la leen, ni la conocen, ni la cumplen. Pero no es ese el objetivo de tener escrita la palabra de Dios en una pared o en sus casas, sino para que usted continuamente esté recordando lo malo que está haciendo o lo bueno que puede hacer. Porque ahí se serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. Porque muchas veces creen que en la iglesia es donde se educa el muchacho, en la escuela, pero realmente la mejor educación cristiana empieza en la casa. Si usted es una persona que siempre está orando y siempre está leyendo la Biblia, tiene que invitar a sus hijos, reunir a sus hijos también y estudiar la palabra de Dios con ellos y enseñársela a lo que usted va aprendiendo. Porque esa es obligación de los padres, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Como dice el proverbio: instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de ella. Pero si el niño no es enseñado desde muy pequeño, desde que está niño, posiblemente cuando esté grande va a ser un poco tarde. Ya los padres no van a poder bregar con ellos. Realmente la mejor enseñanza se capta por el ejemplo. De nada sirve que los padres estén hablando y hablando, pero su ejemplo es malo. Si es una persona mala, le gustan, o son adúlteros, o son fornicarios, o son borrachos y practican todas esas cosas, y el muchacho lo está viendo, lo más probable es que los hijos sigan lo mismo, sigan el mismo camino, porque esto me enseñó mi madre, esto me enseñó mi padre y esto voy a seguir yo. Entonces el ejemplo es muy importante, porque si usted no da un ejemplo, un buen ejemplo, significa que la palabra de Dios tampoco ha entrado en usted y usted no la ha sabido guardar. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es para que la miren en sus visitas y la miren sus amigos cuando lleguen a visitarlo, de que usted es cristiano y que usted ha guardado o guarda la palabra de Dios. Vamos a ver en Deuteronomio 11, 18 al 20. al 20. Dice así: por tanto pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las... eso es lo que miré. Deuteronomio 30, 11 al 14. Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas:
¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bien, Moisés le continúa hablando al pueblo de Israel antes de morir. Le está diciendo que los mandamientos de Dios, que han sido ordenados por Dios y que los está mandando de parte de Dios, no está muy difícil para cumplirlo ni está lejos. Porque la palabra de Dios no está en el cielo realmente, la palabra de Dios bajó del cielo, bajó a nosotros. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él bajó del cielo y nos dio a conocer su palabra, nos dio a conocer cómo es Dios, nos dio a conocer cómo es su Padre, porque Él dijo, el que a mí ha visto al Padre. Es lo mismo. Los que vieron a Jesús, vieron al Padre. Entonces no está en el cielo para que digas quién va a ir al cielo y nos lo va a traer, para que oír y que lo cumplamos. No está allá en el cielo, ya bajó a la tierra y se quedó con nosotros. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga ni los haga oír a fin de que lo cumplamos. La palabra de Dios no está lejos, no está lejos de usted, porque la palabra de Dios bajó del cielo. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios, Dios la puso en nuestro corazón y también en nuestra boca. Entonces la palabra de Dios es para compartirla con otro, para que usted siempre esté hablando y viva conforme la palabra de Dios. Vamos a ver ahora en 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, le dice que la iglesia, los creyentes, son cartas de Jesucristo, expedida por nosotros. Es decir, ellos enviaron la carta, pero quien escribió esa carta en el corazón de ellos fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien escribe en nosotros la palabra de Dios. Él es el que nos inspira, el que inspiró a todos los hombres de Dios a escribir la Biblia. Entonces Él es el que está escribiendo en nosotros la palabra de Dios. Y la escribió en el corazón de cada creyente. Si originalmente cuando Dios dio sus mandamientos lo escribió en piedra, ahora lo está escribiendo en el corazón de cada creyente. Y el propósito de esto es que usted siempre guarde la palabra de Dios en su corazón y lo obedezca y viva su vida de acuerdo a lo que Dios le ha mandado. Porque esto es la fe. La Biblia dice, Abraham le creyó a Dios, pero Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Es decir, Abraham obedeció. Porque mucha gente dice, yo creo, pero no obedecen. Porque la Biblia dice, hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces el verdadero creyente es aquel que obedece la palabra de Dios. Esta es la fe, creer y obedecer. Bien. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. No se olvide de darle un me gusta a este video con su pulgar arriba o de suscribirse a mi canal. No se olvide también de mandarnos sus preguntas o sus comentarios. Si usted tiene preguntas, con mucho gusto nosotros contestaremos sus preguntas si tiene alguna inquietud. Amén.